La mañana de Juan Domingo. Primero, que hay una resistencia nacional en este momento frente a los planes de entrega y de sumisión que lleva adelante el gobierno de Javier Milei, ¿no? Es decir, una resistencia en la cual uno puede encontrar casos como el de Gildo o casos como el de Axel inaugurando la escuela número 100 de su mandato frente a lo que es, por otro lado, la destrucción de la educación pública que llevan adelante Milei y sus acólitos, ¿no? Es decir, hay toda una serie de movimientos que nos tienen que dar algún tipo de esperanza. Y hay una cuestión que marcó de alguna forma el discurso de Gildo que creo que es central para empezar a pensar cómo dar la lucha y en qué sentido y con qué alcances, ¿no? Él dijo que para hablar de libertad no se puede hablar de libertad sin justicia social. Y eso me hizo acordar a lo que eran las viejas discusiones de otras épocas, viejas discusiones que no han perdido el sentido, sobre todo aquellas de la década del 70, cuando la cuestión era si hablábamos solamente de liberación nacional o si pensábamos que esa liberación nacional era imposible sin al mismo tiempo una liberación social. Que creo que de otra manera y traducido por Gildo, estamos hablando de lo mismo. Es decir, si nos hablan de libertad sin justicia social, no hay. Si nos hablan de una nación liberada sin una liberación social al mismo tiempo, tampoco. ¿Y quiénes son los que pueden llevar adelante esta política? Es decir, que sume los dos términos, la liberación nacional y la liberación social, y la transforme en una forma de actuar sobre todo en un escenario tan complejo como el que nos marca el mundo de hoy. Bueno, creo que solamente el movimiento nacional y popular es el que puede llevar adelante esta situación. Y no solo, sino en conjunto con otros pueblos de América. Hoy es el Día de las Américas, porque en 1890 se había fundado la Unión Interamericana, que fue después transformada en 1948 en la OEA, y decidió que hoy sería el Día de las Américas. Es un dato que nosotros lo tenemos que pensar en otra clave, en la clave de unidad para enfrentar los designios de un imperio, porque los Estados Unidos siguen actuando como tal debido a que necesitan expandir sus negocios, su forma de ser, su forma de entender las cosas a todo el mundo y unir este, países bajo su órbita que los acompañen en sus aventuras, ¿no? Que tienen un interés netamente económico. Seguramente Julián lo podría explicar mejor, pero es claro que la industria más importante de los Estados Unidos es la industria bélica. Si privas a los Estados Unidos de un enemigo, la privas entonces de el desarrollo de su mayor industria. Entonces hay que buscar y encontrar un enemigo. Rusia podría ser, China podría ser, pero son muy importantes y demasiado grandes como para enfrentarlos directamente. Entonces, ¿quiénes son los que se encuentran? El fundamentalismo islámico, supuestamente, lo cual se lleva adelante mediante sus países aliados en la región. Es decir, lo que está haciendo Israel en Gaza no podría hacerlo sin la aquiescencia o la ayuda o el soporte de los Estados Unidos, esto es claro. Y esto está poniendo en riesgo no solo a la región, sino a todo el mundo. Y para peor, nosotros tenemos un sujeto que no entiende nada de todas estas cosas y trata de ponernos en el centro de la mira de cualquier acción que no tendría que tener nada que ver con nosotros, porque nuestras prioridades evidentemente son otras, no involucrarnos en el conflicto del Medio Oriente que tiene tantas aristas, ¿no? Pero sin duda alguna lo que hace Milei con sus acciones, con su apoyo a una secta ultraderechista como el Jabal Lubavitch, ¿no? Que entre paréntesis son sus financistas, ¿no? No olvidemos que él estuvo viviendo hasta que se trasladó a la Quinta de Olivos en el Hotel Libertador. ¿Quién es el dueño del Hotel Libertador? Eduardo Este, en el grupo IRSA, que son los dueños también de varios shopping y que están asociados con George Soros y con los Jabal Lubavitch a nivel internacional. Entonces es muy claro que eso de mensajero de la luz lo que tiene que ver es mensajero de las ganancias, no más que nada. Entonces, Luis, vos sí, me podrás dale. explicar algo que no entiendo. A ver, ¿por qué en el comunicado que lanza mi ley sobre
su regreso a la Argentina anticipado y su apoyo a Occidente y a Israel, menciona la propiedad privada como, como un bien a cuidar. ¿Qué tiene que hacer el tema de la propiedad privada en ese comunicado? ¿Vos me podés explicar eso? Vos me pedís un milagro que te explique la mentalidad de Milei y la forma de expresarse de un tipo que no tiene ningún contacto con la realidad, ¿no? Es decir, yo creo que él aprovecha cualquier momento y cualquier motivo para hablar de los temas que le interesan. Entonces hace una especie de asociación entre lo que son los conflictos que enfrentan a los países supuestamente de Occidente, categoría en la que difícilmente entraría Israel, ¿no? Por su ubicación geográfica y por su historia, con lo que son las amenazas al sistema capitalista que él propugna. Entonces, lo que de alguna manera quiere decir, nosotros estamos con Occidente y con Israel porque defendemos valores como la propiedad privada, estamos defendiendo el capitalismo, ¿no? Y Ujú. nosotros tendríamos que contestarle con lo que decía la Constitución de 1949, ¿no? Es decir, no existen los derechos absolutos sobre cuestiones como la propiedad. Existe una función social de la propiedad que es la que debe primar en todo momento, que es en otras maneras hasta lo que dice la doctrina social de la Iglesia, ¿no? No es Por solamente, supuesto. no es una cuestión de enfrentar otro tipo de pensamientos. Pero bueno, mi ley lo que busca siempre es poner en el centro la defensa del capitalismo extremo, que es lo que él propugna, sea cual sea la ocasión, ¿no? Bueno, hemos visto que sigue con su política de despedir contratados, ¿no? Entre paréntesis, pero bueno, un contrato ha tenido fin, se ve que era un contrato de temporada que se inició allá por noviembre, diciembre y terminó con el fin del verano, ¿no? Y con el comienzo de la temporada baja. Pero bueno, volviendo, decía, yo creo que lo importante es recuperar esas ideas de una cuestión de liberación nacional y social, pero liberación nacional que no puede ser pensada individualmente, sino en conjunto con los otros pueblos de América, ¿no? Y en ese sentido es exactamente lo contrario de lo que hace Milei con su política exterior, ¿no? Es decir, él busca eh, eh, alinearse sin ningún tipo de disidencia con lo que lleva adelante Estados Unidos, con sus políticas que a nosotros no nos favorecen en nada. Entonces se pelea con todos los que serían nuestros potenciales socios o clientes en materia incluso de desarrollo económico, de producción, ¿no? Es decir, todo lo que nos sacó de los BRICS, que es el mayor mercado al que podíamos aspirar, ¿no? Y nos pone detrás de Estados Unidos, con el cual, ¿qué podemos decir? Vamos a venderle limones como pensaba Mauricio el dormilón, ¿no? Porque otra cosa no hay. Entonces hay que pensar en los intereses nacionales, pero esos intereses nacionales no van solamente en el sentido de decir somos independientes, sino que tienen que ver con la justicia social, porque sin justicia social no hay liberación. Es decir, hay todo un sector que es el que ha llevado a Milei al poder, que son los empresarios, que son los sectores financieros concentrados, que son los empresarios sobre todo de los negocios agrícolas ganaderos, ¿no? Que indudablemente conspiran contra una distribución de las riquezas que sea equitativa, conspiran contra un modelo de justicia social, conspiran contra todo lo que tenga que ver con la reivindicación de los derechos de los trabajadores y con una sociedad más igualitaria, ¿no? Entonces hay que pensar en esos términos y hay que llevarlo adelante. Y de alguna forma, ¿no? Lo que vemos es que está empezando a mostrarse con hechos, no solamente con palabras, que hay una opción diferente en lo que lleva adelante Gildo, en lo que lleva adelante Axel y en otras acciones. Pero todavía falta para que eso prenda en todo el país. Esperemos que la huelga que anunció la CGT y sobre todo un hecho muy interesante que fue el apoyo a la marcha universitaria del 23 de abril, ¿no? Es decir, Así es, obreros y rememora estudiantes el unidos. Cordobazo eso. Claro, por eso, Obreros y Estudiantes Unidos fueron los que llevaron adelante toda la lucha contra la dictadura de Onganía, Livingston y Lanuse, que termina con el regreso de Perón y la vuelta, aunque fuera por 3 años, de la democracia, ¿no? Entonces, Tal cual. recuperar ese espíritu de unidad entre sectores que no tienen por qué estar enfrentados es una cosa muy importante y es un signo alentador que se dé
en un comunicado de la CGT, sobre todo porque habían ido a dialogar supuestamente a la Casa Rosada y uno siempre tiene el temor de que salgan y te digan cualquier otra cosa, pero no, reivindicaron su plan de lucha el día de la huelga y el apoyo a las reivindicaciones universitarias. Así que esos son signos esperanzadores. Y también uno tiene otro, un día como hoy, pero hace 22 años, el comandante Hugo Chávez recuperaba el poder en Venezuela después de haber sido desalojado por un golpe de Estado. Así que no hay mal que dure 100 años, como se dice, ¿no? Y hay que pensarlo así. Sí, también Quintela ha puesto la pica en Flandes, como corresponde a la Norte Grande y a la tradición de los caudillos riojanos, ¿no? Sí, es decir, el enfrentamiento que tiene que ver con la reivindicación del espíritu federal, que fue el espíritu que llevó a las luchas populares del siglo XIX y que después se, se, es heredado por las masas populares y por el peronismo y por toda la gesta de los trabajadores y las luchas que se dieron, sobre todo en la resistencia y después contra la última dictadura, ¿no?